te alabaré, orando te buscaré, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque yo quiero ir contigo para el cielo. Te espero, Señor, te espero, porque yo quiero ir contigo para el cielo. Cantando te alabaré, orando te buscaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te buscaré, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero. Radio Adoración 91.5 FM, Barranquitas, Puerto Rico. Transmite WBRC, Barranquitas, Puerto Rico. Gloria, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando a través de Radio Adoración 91.5 FM. Este es el programa de reflexiones pastorales de los pastores Ponce de León desde aquí del centro de Texas. Estamos aquí jueves tras jueves, 5:55 p.m., 6:55 p.m. allá en Puerto Rico. Jueves tras jueves, así que nos gozamos, ¿verdad? Porque Dios nos permite esta nueva oportunidad de poder estar con ustedes. Así que vamos a orar para así dar comienzo rapidito a la reflexión de esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, Dios, te glorifico, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, en la cual, Dios mío, Padre, tú nos concedes nuevamente el poder llegar a través de estos medios. Señor, Dios mío, esperando, Dios mío, Padre, que alguna vida sea edificada, Señor, Padre, que algún hermano, Dios mío, Padre, pueda dar testimonio, Señor, Dios mío, de lo que tú estás haciendo a través de estos programas, Dios mío, de la radio, Señor amado, y todo lo que se hace en cada programación, Dios mío, Padre. Usa a mi esposa como siempre la haces para tu gloria. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Muy buenas noches. Buenas tardes aquí en Texas. Dios les bendiga rica y abundantemente. Les saluda en el amor de Cristo la pastora Marisol Ponce de León, que hoy me toca a mí, ¿verdad?, continuar con lo que comenzamos la semana pasada. Un saludo especial a toda nuestra familia allá en Puerto Rico, a mi abuelita, un beso grande para ella y para todos nuestros hermanos en Cristo, un saludo en el Señor. Vamos a dar lectura, ¿verdad?, a la palabra del Señor y vamos a comenzar discutiendo estuvimos la semana pasada hablando sobre la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Ambas parábolas al final coincidieron en que hubo regocijo, hubo celebración por haber conseguido o por haber encontrado la oveja perdida, y luego aquella mujer llamó, ¿verdad?, a sus amigas, a sus vecinos para celebrar también el haber encontrado aquella moneda perdida. Y hoy, para continuar en la misma línea de pensamiento, vamos a terminar con la parábola número 3 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y es la parábola que muchos denominan como la parábola del hijo pródigo, otros la denominan como la parábola de los dos hijos perdidos, y otros dicen la parábola de los dos hijos pródigos. Entre varios títulos que la gente, pues, ¿verdad?, les nombra, estos son los que más me llaman la atención. Pero también hay un autor llamado Samuel Pagán, que mire lo que él dice, me estuvo bien curioso cuando estuve leyendo ese comentario que él escribió, y él dice
Quizás sea mejor reconocer la parábola con el título del Padre Perdonador o el Padre que espera. Pues de esta forma, la actitud ejemplar del Padre, que ciertamente debe manifestar amor, misericordia, compasión y perdón hacia los dos hijos. O sea que vemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver en esta parábola una actitud muy hermosa de parte de este padre. Y como dice Samuel Pagán, ¿verdad? Él dice que hubiese sido mejor reconocer esta parábola con el título del Padre Perdonador por la acción tan bonita que tiene este padre. Pero vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor, así que voy a pedir a mi esposo que lean el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, de los versos 11 al 32. Amén. Leemos a la gloria del Señor, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. También dijo, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ante ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio, y corriendo enternecido se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus esclavos, pronto sacad el mejor vestido y vestirlo y ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo y como al regresar oyó música y danza y se acercó a la casa y llamando a uno de los criados le pregunté qué era aquello. Él entonces le dijo, tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y se enojó y no quería entrar, saliendo entonces su padre le rogaba, pero él respondió al padre diciendo, he aquí, tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó este hijo tuyo que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió. Estaba perdido y fue hallado. Amén. Gloria al Señor. Verdaderamente, esto es una parábola bien preciosa. Y quiero primero, ¿verdad? Vamos a partir de lo general a lo particular. Así es que voy a dar un pequeño resumen de esta parábola y luego vamos a entrar detalle por detalle. El primer hijo, ¿verdad? Que era este hijo menor, necesitaba el perdón y la compasión del padre por su desorientación, por su arrogancia e irresponsabilidad. El segundo, que es el hijo mayor, requería la misericordia, el amor y la comprensión paternal por su actitud egoísta, desconsiderada e imprudente. Esta parábola de Jesús es la más extensa que se incluye en los evangelios. Si leemos, ¿verdad? Vimos todos los versículos desde el 11 al 32. El secreto de la parábola del hijo pródigo es la sabia, inteligente y prudente actitud del padre
que manifiesta amor, perdón, compasión y misericordia a los reclamos de sus dos hijos. Entre las actitudes de los hijos, en efecto, hay diferencias y hay similitudes, y lo vamos a estar viendo, ¿verdad? A través del estudio. Así es que el hijo menor pide la herencia, se va del hogar y fuera de ese entorno familiar se desorienta y malgasta su dinero, ¿verdad? Se junta con sus amistades, comienza a festejar, a gastar, a fiestar, a hacer muchísimas cosas. Y tanto es así que malgastó toda su herencia, todo su dinero. El segundo hijo, que es el hijo mayor, se queda en el hogar y continúa con sus responsabilidades de la familia y también administrativas como primogénito, aunque sabemos que internamente este joven no estaba conforme. El menor, luego de haber malgastado todo su dinero, toda su herencia, todos sus recursos, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando leemos que él deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. No es que él comió algarrobas, él deseaba comer de esas algarrobas. Pero lamentablemente, pues no era así. Así es que llega un momento en que él recapacitó y dijo, wow, yo estoy aquí pasando necesidad, teniendo en mi casa a mi papá, teniendo un lugar donde puedo estar y mucho alimento en la casa. Así es que él recapacita, decide regresar, emprende un viaje hacia sus raíces, hacia sus comienzos y a su familia. El mayor, sin embargo, que había cumplido sus responsabilidades familiares de forma cabal y juiciosa, reacciona adversamente a la recepción que el padre le dio al hijo menor, que regresaba al hogar luego de haber actuado de una manera ingrata e irresponsable, tanto desde la perspectiva individual y personal como de la familiar y cultural. Entonces podemos notar una familia como disfuncional, un conflicto familiar interno. Y en boca del Padre, Jesús presenta el mensaje o el tema central de la parábola. Así que, obligado a llevar a cabo su única opción, este hijo menor, levantándose, dice la Biblia, levantándose, vino a su padre. Y la recepción que él estaba a punto de recibir estaba muy lejos de su imaginación. Él jamás pensó que su papá lo fuese a recibir como lo recibió. Usualmente cuando nosotros hacíamos algo incorrecto, lo digo por mí, ¿verdad? En la casa, cuando nos criábamos, uno se escondía del papá y de la mamá, uno se asustaba porque uno sabía que las consecuencias no iban a ser las mejores. Recuerdo un día que nos fuimos a la casa de los vecinos del frente sin permiso y nos cogió tarde. Eran como más de las 8:30 de la noche y nosotros llegamos y mis hermanos entraron, pero yo como soy la mayor, yo no me atreví a entrar porque yo sabía lo que a mí me esperaba. Y ya yo sabía que me iba a venir un castigo que no iba a ser... no te iba a sacudir el polvo. Exactamente, iba a ser algo bastante fuerte. Y recuerdo, ahora yo le cuento esto a mi mamá y ella se ríe, pero en ese tiempo yo era bien sumisa en la casa, así es que me escondí en la parte de atrás de la cocina, afuera de la casa, y no me atreví a entrar. Mis hermanos entraron, pero yo me quedé allí, escondida. Y mi mamá, pasaron más de una hora y yo estaba allí ya bien oscuro en la noche.
Me dice mi mamá, ven, que yo no te voy a pegar, no te voy a hacer nada. Y pues, yo confiando en su palabra, ¿verdad? Llegué, entré, fui, me bañé y me preparé para dormir. Y ella estaba aparentemente calmada, todo tranquilo. Hasta que, pues, oré y me acosté a dormir. Y de repente, pasaron unos cuantos minutos. Pasaron unos cuantos minutos y sentía nada más que el ruido de los correazos sobre la frisa que tenía puesta, que me arropé de pie a cabeza, porque mire que me pegaron, Santo Padre Celestial, por mi desobediencia, ¿verdad? Y por eso, la razón por la que traigo este ejemplo es porque yo me imagino la actitud de este joven. Él jamás pensó el tipo de recepción que le dio su papá. Él lo más seguro se imaginó, este padre mío va a estar bien enojado conmigo, a lo mejor hasta me bota de la casa o me va a decir, estos son consecuencias de lo que tú hiciste, así es que mira a ver cómo te las resuelve, ¿verdad? Esto es nosotros actualizando nuestra manera de ver las cosas como se conduce usualmente en la sociedad actual. Pero sin embargo, dejó estupefactos y pasmados a todos, y especialmente a los fariseos, mientras Jesús les relataba esta historia. Antes de que entrara, mire qué detalle tan lindo, dice la Biblia, que antes de que el muchacho entrara, su padre lo vio. A la distancia, su padre lo vio y lo conoció. Jesús decía, indicando que había estado observando, esperando, sufriendo en silencio, esperando que un día su hijo regresara. Los fariseos y los escribas habrían esperado que si el hijo regresaba, el padre, a fin de conservar su propio honor y dar a respetar su casa, inicialmente se iba a negar a verlo. O más bien haría que se sentara en la aldea fuera de la puerta de la casa familiar, en vergüenza y en desgracia. Eso era el pensamiento que tenían los fariseos. Y más o menos ellos concluyendo lo que pudieron haber hecho ellos mismos como padres, si hubiesen estado en el lugar de este padre. Sin embargo, esa expectativa que ellos tenían, ¿verdad? Esta expectativa cultural y religiosa, el Señor la hizo trizas, añicos, cuando le expresó que al ver el hijo, el padre fue movido a misericordia. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No lo rechazó, no dijo, ay, qué mal olor tú tienes, echa para allá, o lo empujó. No, dice la Biblia que se echó sobre su cuello y le besó. O sea, el amor y la misericordia del Padre por su hijo lo llevó a entrar en acción antes de que el maltrato pudiera comenzar. Él simplemente pensó en que era maravilloso el poder abrazar a su hijo. Entonces, para el asombro de todos los oyentes que allí se encontraban frente a Jesús, los detalles de la historia dan a entender que el padre tomó sobre sí la afrenta de su hijo y de inmediato lo reconcilió al pleno honor de la condición de hijo. Fíjese que el padre no le dijo, tú vas a ser ahora un esclavo o tú ahora vas a pagar por todo lo que tú has hecho. La Biblia dice que él lo reconoció como hijo, y de hecho el hijo pródigo había pensado y había dicho, yo voy a volver a la casa de mi padre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Era el pensamiento que el hijo llevaba, pero cuando ya está llegando que ese padre lo vio, dice a lo lejos, él lo vio y tomó esa actitud de abrazarlo,
de echarse sobre su cuello, de besarlo, aquello que él había pensado decirle al padre, ese pensamiento se disipó por completo. Y este padre corrió hacia él, se echó sobre su cuello y a pesar de esa empobrecida inmundicia y asquerosos trapos que usaba, porque estaba maloliente, quizás con la ropa sucia, él le besó. O sea, este gesto de aceptación y de perdón y de amor y de compasión y de reconciliación había dejado asombrados a estos escribas y fariseos. El Señor Jesucristo se representó a sí mismo en este Padre, aquel que dejó su trono de gloria, aquel que dejó todo lo que él tenía en el cielo y vino a la tierra y cargó la vergüenza y la humillación. ¿Para qué? Para abrazar a los pecadores arrepentidos, a todos aquellos que miramos hacia la cruz y que sabemos que Él es poderoso para levantarnos, para perdonarnos, para abrazarnos. O sea, Él cargó la vergüenza, la humillación, para que, mire, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que llega a Él con fe, Él le concede el perdón y la reconciliación total. La Biblia nos habla en la carta a los Corintios de que Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Entonces, miren las indicaciones que da este Padre. Él dice, sacad el mejor vestido y vestidle. Este pertenecía a los patriarcas y solo se usaba en ocasiones más trascendentales, o sea, en las ocasiones más importantes. Ese vestido no era que todo el tiempo ellos, ¿verdad? Tenían ese vestido puesto, sino que ellos lo vestían solamente en ocasiones trascendentales. El anillo era la joya del padre que llevaba el escudo familiar y se usaba para estampar el sello de cera en documentos para autenticarlos. O sea, para que fueran auténticos. O sea, y darle el anillo a este muchacho significó el otorgamiento de parte del padre a su hijo de privilegios, de derechos y de autoridad. ¡Qué bendición! Y esta parábola es algo hermoso. El calzado, que por lo general los siervos no usaban, significaba la total restauración a la condición de hijo. El que él lo calzara le estaba diciendo que él volvía a ser su hijo. Que de hecho, para el padre, él siempre siguió siendo su hijo. El que se había alejado era el hijo. Así que, así como ese hijo regresó al padre sin nada, no tenía absolutamente nada, así se acercan con las manos vacías los pecadores arrepentidos a su Padre Celestial, quien no justifica a los legalistas, sino a los impíos. Y quiero, ¿verdad?, leerles esta cita bíblica que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 4 y verso 5 me impactó mucho cuando leí este versículo, pero qué linda y qué bendición y qué privilegio Dios nos dio a nosotros. Dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué hermoso. Y vamos a ver más adelante que sabemos que el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, y esto lo hemos dicho una y otra vez, pero no podemos dejar de citarlo porque está aquí entrelazado entre esto que estamos hablando. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero en el verso 12 nos dice que más a
todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos nosotros. Nosotros entramos a ese privilegio y a esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos catalogados gentiles porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Pero sin embargo, cuando vino Cristo y aquel velo se rasgó, nos dio acceso directo al Padre en el nombre de Jesús. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pues dice la palabra, ¿verdad? En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahí hablamos del hijo menor. Ahora vamos con el hijo mayor. Algunos comentaristas bíblicos sostienen que el hijo mayor representa a los cristianos, ya que permaneció, miren esos detalles, permaneció en la casa y exteriormente, aparentemente, ¿verdad? Él era obediente a su padre. Sin embargo, representa en realidad a los legalistas apóstatas en la forma de escribas y fariseos. El hermano mayor no pudo alegrarse del regreso o de la recuperación de su hermano perdido, porque no le tenía amor a su padre. Si realmente yo amo a mis padres, el que uno de mis hermanos pasara por una circunstancia o una situación similar y regresa al seno del hogar, yo tengo que sentir alegría, tengo que sentir regocijo, emoción por ese regreso. Sin embargo, este hijo mayor no se alegró, no entendió el inmerecido favor, el gratuito perdón y la liberación de la vergüenza causada por las acciones del ofendido dotado con la autoridad de perdonar. O sea, él no entendía de ninguna manera la acción de su papá y la forma como él, mire cómo él le dice a su papá, tantos años que yo he estado aquí contigo. O sea, tantos años de trabajar bajo las órdenes de su padre no habían sido nada más que esclavitud. No había amor ni respeto por su padre. Él aparentaba que respetaba a su papá porque se había quedado en la casa. Pero realmente aquí salió a relucir quién verdaderamente era este muchacho que se había quedado en la casa, no había salido de allí, pero su corazón, aún estando en la casa, estaba lejos del amor de su padre. Así es que no había amor, no había respeto por el papá, simplemente trabajo y monotonía, esperando que el papá se muriera para él, heredar. Se hace evidente que lo que él quería exactamente era que lo que su hermano menor también anhelaba, todo lo que pudiera obtener de los bienes para su propio uso. La diferencia fue que el hermano menor fue más atrevido y fue donde su papá y le pidió los bienes. Y se fue de la casa. Él también lo quería hacer, pero estaba ahí en la casa. Y aparentaba que amaba grandemente a su papá. Pero realmente vemos en escena que no fue así. De una forma egoísta, a lo mejor quería lo del papá también. Sí, de hecho, era así. O sea, todo lo quería para él. Exacto. Y entonces cuando llega el hermano y ve que el papá se mueve, pues entonces más se molesta. O sea, es una actitud egoísta. Exacto. Y egocéntrica al mismo tiempo. O sea, el hijo mayor se veía como uno de las 99 o de los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y entonces ese arrebato de ira que le dio a este hijo mayor, con acusaciones de que su papá había actuado de manera injusta
Y él se quejó y le dijo, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¡Wow! Es una actitud infantil también. Sí, exacto. Inmadura, Sí, infantil, de niño. Lo tenía todo. Y esos amigos a quienes él le llamaba amigos, lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos era, ustedes no se asocian con más nadie que no sean quienes, fariseos y escribas igual que ustedes. Porque a las demás gente, ¿cómo ellos lo veían? Como gente inmunda, como gente impura. Y vemos el ejemplo de aquel Simón cuando llegó aquella mujer pecadora, que rapidito corrió por su mente. Este no es ningún profeta, porque si él fuera profeta, él sabría qué clase de mujer es esa que lo está ahí tocando. Uh-huh. Y es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros también. O sea, este hijo se refiere a su hermano como tu hijo. Fíjate que no le dijo mi hermano. O sea, no lo llamó con propiedad como debería ser. Le dijo, tu hijo, de una manera despectiva, menospreciando a su hermano. O sea, le reprocha a su padre la celebración de un hijo que había malgastado sus bienes y que a pesar de eso le había organizado tremendo fiestón y había hecho matar para él el becerro gordo. O sea, estos son acciones como de un hijo malcriado. ¿Qué sabe? Un niño malcriado. Berrinchudo, un niño berrinchudo. De esos nenes que les dan tantrum, que se tiran al piso y pataletean y hacen un montón de cosas. Así es que las acciones de este hijo malcriado representan ¿qué? Gráficamente a los escribas y los fariseos. Ellos eran como legalistas, eran contumaces, eran hipócritas, aparentaban la bondad por fuera, eligiendo injuriar y despreciar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dios encarnado, que vino para reconciliar al mundo con Dios. Y el Señor rechazaba, detestaba realmente la hipocresía y todavía al día de hoy. Y detesta la religiosidad. Hay mucha gente que se viste de religión, pero realmente dentro de ellos no han tenido una experiencia real y verdadera con el Señor. No hay amor hacia el prójimo. No toman en consideración la importancia de que nosotros, ¿verdad?, demostremos también el amor de Dios a través de las obras, de ser empáticos, de identificarnos con el amor, con la necesidad de la otra persona. Así es que cuando vamos al versículo 31 y 32, a pesar de la actitud de este hijo, mire qué linda la actitud del padre, aún con todo lo que él le había dicho al papá, que él, olvídese que se había desahogado, todo lo que tenía por dentro, él lo exteriorizó. Y a pesar de esa actitud de este hijo, el padre se dirige a él en términos tiernos y entrañables, con el mismo amor compasivo y misericordioso que le había mostrado al hijo menor o al llamado hijo pródigo. De la manera tan bonita que él le habló, ¿verdad? No le dijo, mira, tú eres un sinvergüenza, malcriado, irrespetuoso. No, de ninguna manera. Él también lo llamó a él hijo, para que él entendiera que era el mismo amor tanto para uno como para el otro. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, esa palabra traducida hijo no es huios, que es el término utilizado en los versículos 11, en los versículos 13, 19, 21, 24, 25 y 30, sino un vocablo más afectivo
diminutivo, que quiere decir niño. Y en griego, teknon, niño. Aunque el padre retenía el control sobre los bienes, ya se los había dado a su hijo. Y he aquí una representación de ¿qué? De la magnanimidad de nuestro Dios, especialmente para con los judíos, a quienes les ha entregado las escrituras, la gracia común más espléndida y años de oportunidad en el evangelio. La Biblia nos dice en el capítulo 9, versos 4 y 5 del libro de Romanos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, sabemos que Cristo viene del linaje de ¿quién? Del linaje de David. Cristo vino por ahí también. Sin embargo, ¿qué pasó? Ellos no recibieron al Mesías. Ellos lo rechazaron. Ellos lo mataron. Esos mismos que en aquel momento, cuando él hizo su entrada triunfal allí en Jerusalén, que le decían Hosana al hijo de David, esos mismos más adelante, o quizás a un par de días luego, le gritaban crucifícale, que deseaban que se liberara a Barrabás y que a él lo apresaran y fuese crucificado. O sea, ese fue el comportamiento, la conducta del pueblo de Israel. Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Todavía extiende su pacto con este pueblo. O sea, las riquezas de Dios fueron ofrecidas en la mayor abundancia y claridad a los judíos. Porque dice la Biblia en Deuteronomio, usted puede leer que Dios le habla muchas veces al pueblo de Israel y le dice que Él los escogió a ellos, no porque ellos fuesen un pueblo especial, sino, ¿verdad?, por su misericordia. Y aún más, cuando usted lee la carta a los romanos, en este capítulo 9 y en el capítulo 11, dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. O sea que verdaderamente el pacto de Dios con Israel es eterno. Entonces, la declaración final del Padre, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué nos hace entender esto? Esto nos hace regresar al tema principal de las 3 parábolas en este capítulo 15. El gozo de Dios al recuperar a los pecadores perdidos. El hijo menor simboliza a aquellos a quienes buscan la salvación de Dios por medio de la gracia. Aquellos quienes buscan la salvación de Dios por medio de la gracia. Y el hermano mayor representa a aquellos quienes buscan la salvación por medio de ¿qué? De las obras. Piensan que por las cosas buenas que ellos hacen es que ellos van a ser salvos. Piensan que porque ellos guardan la ley, ellos van a ser salvos. No se trata simplemente de guardarla por guardarla, es cumplirla, es aplicarla a mi vida. Hoy día, hermano, hay mucha gente que tiene un gran y vasto conocimiento de la Escritura, pero ¿qué pasa? Hace infructuosa la palabra porque no la practica, no la hace. Si no la cumplimos, si no la practicamos, si no la hacemos, entonces, ¿de qué nos vale tener el conocimiento de la palabra? ¿De qué nos vale saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis? Esto no se trata del conocimiento, esto se trata de guardar su palabra y vivir de acuerdo a lo que está establecido en ella. Así es que, mire, hay que regocijarnos y hoy yo te exhorto, te animo a pensar y a autoevaluarte. ¿Eres como el hijo pródigo, el hijo menor, o eres como el hijo perdido, el hijo mayor?
Nunca te has ido de la casa, pero probablemente has vivido lejos de tu padre, aún teniéndolo tan cerca. O eres quizás como el hijo pródigo que, aunque se fue, desperdició todos sus bienes, recapacitó y pensó, yo necesito regresar a mi casa, yo necesito regresar a mi padre, que aunque sea me haga como a uno de sus jornaleros, de sus sirvientes. Pero sin embargo, la actitud del padre no fue así. Los recibió gozoso, los recibió contento, con mucho amor, con mucha misericordia, y los restauró. Le restituyó lo que él había perdido. Me gozo realmente en compartir la palabra con ustedes. Espero que el mensaje les haya llegado, que lo hayan comprendido, y si tienen alguna duda en algún punto, nos pueden escribir 254-768-3996 o 254-371-2074, y nosotros con mucho gusto le contestamos cualquier pregunta o interrogante que usted pueda tener acerca de estas parábolas. Amén. Seguimos aquí. Gloria en nombre del Señor, saludando a la radio audiencia de Radio Adoración 91.5 FM allá en Barranquitas, Puerto Rico. Somos los pastores Ponce de León, que estamos jueves tras jueves transmitiendo a través de esta poderosa cadena a las 5:55 p.m. de aquí de Texas, 6:55 p.m. Ya que tenemos unos par de minutitos más, vamos a dar un resumen, ¿verdad? Porque hemos tenido, ¿verdad?, algunos inconvenientes, pero podemos dar un resumen para los hermanos que acaban de conectar, que han estado, ¿verdad?, escuchándonos, y a lo mejor entraron un poquito más tarde o no entendieron algo. Y lo que realmente mi esposa, nosotros hemos estado ya por algunas semanas hablando acerca de las parábolas, ¿verdad? Son las enseñanzas prácticas de nuestro Señor Jesús en cuestiones, ¿verdad?, de la vida real, la vida social de aquellos que estaban en su medio ambiente, ¿verdad? Que él le enseñaba de esta forma y manera. Hay quienes no iban a entender, pero a los suyos él le explicaba, ¿verdad? Porque eso era parte de la profecía. Gente no iba a entender, pero había gente que él le quería enseñar esto. Y mientras mi esposa hablaba, me vino una vez un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento que decía que más poderoso es aquel que cayó y se levantó que el que todavía no ha caído. Ese pensamiento de muchos años siempre ha tenido, ¿verdad?, efecto en el sentido, ¿verdad? Y me acuerda muchas cosas, ¿verdad? Porque todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos como este hijo pródigo. Yo le puedo hablar de mi experiencia cuando entré al ejército. Estoy hablando de 1990, que fue por primera vez que yo me salí de mi casa. 17 años de edad, y me tomé la decisión de irme, y era líder de jóvenes. Estaba en la iglesia a tiempo completo, estaba trabajando en la iglesia, estaba en la universidad, mi vida pues estaba pues encaminada, pero por situaciones económicas, como todos los que nos venimos por acá, por situaciones, los misterios de Dios, siendo mi papá ¿verdad?, fue soldado también por más de 30 años, pues sentí el deseo también de enlistarme en las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa? El estar fuera de mi entorno, pues siendo un joven de 17 años y llegar a estos lugares, pues hubo un momento de debilidad, no lo puedo negar. Mi vida comenzó a decaer, mi vida comenzó a debilitarse. Le fallé al Señor, ¿verdad? En actitudes, comportamiento, no, ¿verdad? Estaba en el ejército, yo no usé droga, yo no he usado alcohol, pero sentía que mi vida se estaba derrumbando, sentía que mi vida se estaba, ¿verdad?, desmoralizando,
porque estaba ya adaptado y estaba absorbiendo la vida militar. Y le doy gracias a Dios, y siempre lo digo públicamente, le doy gracias a Dios a mi familia que estuvo orando por mí, especialmente a mi mamá, porque de momento mi mamá, ¿verdad?, me vio compungido, me vio que estaba, ¿verdad?, no me escuchaba igual que cuando yo salí de mi casa. Y ella tomó un avión, ¿verdad? Ella decidió viajar aquí a los Estados Unidos y llegó hasta, me acuerdo, hasta New Jersey, hasta el estado de New Jersey. Y del estado de New Jersey, ella con mi tío tomaron un vehículo 7 horas para llegar donde yo estaba. 7 horas. De New Jersey a Virginia, Richmond, Virginia. Creo que se tomaron como unas 7 horas. Y cuando ella me vio, ¿verdad?, que lloramos, yo me sentí en ese momento como que había vuelto a mi casa, como que el Señor me estaba abrazando, como que el Señor todavía me estaba diciendo que tenía un plan, un propósito con mi vida. Y cuando ella vino, pues como que desperté y fui como el hijo pródigo, caí en sí, ¿verdad? Porque hay quienes nos olvidamos y entramos como en esa nube, entramos como en ese momento donde nos desconectamos por completo y se nos olvidan las promesas. Cuando hay una mamá que está orando por un hijo, escucha bien esto, cuando hay un familiar que está orando por otro familiar, cuando hay una palabra que se ha trazado en un pasado, esa palabra va a llegar. La palabra no retorna atrás vacía, sino que es próspera. Será próspera, dice la Escritura. No va a regresar atrás. Y eso pasó conmigo, y yo sé que ha pasado con muchos de los que me están escuchando hoy. Esa palabra que una vez fue sembrada a temprana edad, por eso es que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esa es la palabra que nosotros predicamos, que cuando esa palabra marca, como yo le decía a mis jóvenes, a los niños, cada vez que hay un culto de jóvenes, de niños, que esa palabra ha de marcar en tu vida, por más que trates de huir, por más que trates de escapar, no importa dónde te metas, esa palabra ha de germinar, esa palabra ha de llegar, esa palabra ha de romper, esa palabra ha de pudrir el yugo. Y ahí es donde creo, por fe, ¿verdad?, que todos los que se han apartado del Señor, todos los que se han alejado del Señor, todavía tienen esperanza, porque esa semilla está germinando en ellos. Esa semilla está tocando lo más profundo del corazón, y aunque digan yo no quiero volver, aunque digan que me hirieron, aunque digan que me hicieron daño, aunque digan que me traicionaron, tú sabes que Jesús no te traicionó. Tú sabes que Dios no te va a traicionar. Pero como estás tan envuelto en la vida, en los placeres mundanales, como estás tan envuelto en las cosas terrenales, se te hace difícil volver a casa. Pero ¿sabes algo? Si me estás escuchando, nunca es tarde. Dios siempre va a estar con sus brazos abiertos. Algo que me llamó también la atención de esta parábola es que el hijo pródigo hizo lo que hizo, pero él no comió. Él no comió, él ansió, él deseó. Pero lo más seguro que había algo dentro de él que diga: no sigas ahí, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Y eso me ha pasado a mí también, aunque la tentación estaba ahí, que por poco cedía y caía en los brazos de Satanás. Algo me decía no. Y ese fue el momento que yo desperté. Ese fue el momento que yo me levanté. Y esa es otra cosa que hay que entender. Nosotros podemos orar, nosotros podemos ayunar, nosotros podemos buscar a Dios y pedir a Dios para que Dios te ayude, para que Dios te levante. Pero mira la actitud de este joven. Aleluya, yo siento a Dios. Mira la actitud de este joven. Él dijo: yo me voy a levantar. E iré a mi padre. Yo me voy a levantar. Aleluya. Yo no voy a esperar que nadie me venga a ver. Yo no voy a esperar que nadie me venga a dar la mano. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo. Por eso es que Dios le dijo a Gedeón: ve con estas tu fuerza. Porque Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Dios sabe dónde está, quién realmente tú eres. Y aunque la gente diga lo que diga, aunque el hombre quiera hacer lo que quiera hacer,
tú te puedes levantar, tú puedes llegar a la casa, no importando lo que hayas hecho. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los echa a los profundos de la mar y jamás se acordará de ellos. Aunque el hombre quiera recordar su pasado, esto lo ha aprendido un pastor hace mucho tiempo atrás, muchas veces el enemigo tratará de recordar tu pasado. Y te decimos en el nombre del Señor que cuando Satanás quiera utilizar una persona para recordar tu pasado, recuérdale su futuro, que Él está destruido, que Él va a ser lanzado a un lago de fuego, que Él fue vencido en la cruz del Calvario, que tú has sido una nueva criatura, que tú has sido sanado, que tú has sido restaurado. Y nada ni nadie ha de quitar lo que Dios tiene para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él se levantó. Él dijo, yo me voy a levantar. Y mira lo otro interesante, que cuando estaba llegando a la casa, su padre lo visualizó. No esperó que llegara a la puerta. Su padre se lanzó y llegó donde estaba el muchacho. Mire, hermano, esto es una realidad, que hay gente que lamentablemente no entiende lo que los pastores nosotros pasamos, lo que tenemos que hacer para rescatar una vida. Y lo que quiero decir con esto es que hay momentos que hay que buscar, porque la persona a lo mejor es nueva en el evangelio. La de la oveja perdida, sabemos que era primeramente para el pueblo de Israel, las ovejas descarriadas de Israel, que había una promesa, había un pacto, había algo que Dios había establecido. Escucha bien esto. Y hay quienes se amparan en eso, ¿no? Los pastores me tienen que buscar. Y los pastores tienen que ir allá y hacer y hacer. Hay veces que hay que hacerlo. Yo lo hago, pero yo analizo la situación. Si es una persona tiernecita en el evangelio que todavía está batallando con su carne, todavía está batallando con sus pasiones, todavía está batallando con situaciones en la vida, pues hay que buscarlo. Pero cuando es una persona que conoce y sabe, como este hijo pródigo que sabía lo que había en su casa, no es lo mismo uno que nunca había estado en la casa y no sabía de los beneficios que hay en la casa, a este joven que sabía lo que había en la casa. Como hay gente descarriada que saben lo que hay en la casa, que saben lo que se están perdiendo, que saben lo que hicieron. Y vienen con esa actitud manipuladora de decir, no, es que me tienen que buscar. Es que espérate un momento. Si tú te pones a ver en esta parábola, el papá no salió a buscarlo desde un principio. El papá se quedó en su casa y el hijo fue el que se levantó. El hijo fue, hay veces que hay que dejar que toquen tierra, es lo que quiero decir. Hay veces que hay que dejar que la gente se choque con unas realidades. Hay veces que hay que dejar que los jóvenes choquen con la realidad de la vida, porque mientras le demos todo, van a ser muchos de ellos malagradecidos y van a querer aventurar en la vida. No fue hasta donde yo me fui lejos de mi casa. No fue hasta donde yo me fui lejos de mi tierra que yo comprendí el valor de lo que yo tenía. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el ejército es simplemente una organización. El trabajo que tienes, mientras tú hagas el trabajo, todo está bien. Pero una vez que te despidan, una vez que te vayas, una vez que salga, ninguno de ellos te va a llamar. Ninguno de ellos, porque simplemente eres un elemento, simplemente eres un nombre. A mí me decía, yo tenía mi apellido en un lado y por el otro lado decía US Army, o sea que yo era una propiedad. Como hay gente que son simplemente unos activos, personas que son utilizadas, pero una vez que le dan layoff, olvídate de eso, buscamos a otro. Al otro día buscan a otro y te reemplazan. Pero el Señor no es así. El Señor sigue pensando en ti. El buen pastor sigue pensando por su oveja, pero hay momentos que hay que dejarlos que tomen sus lecciones, que aprendan a valorizar, que reconozcan su pecado, que reconozcan dónde están metidos y que vengan a la casa de Dios a valorizar lo que se habían perdido. Alabado Dios en esta hora. Y hay muchos hijos pródigos. Yo tengo varios hijos pródigos en este caminar y sigo orando por ellos. Porque ellos gustaron del don, gustaron de la palabra y tomaron una decisión de irse. Y están pagando unas consecuencias. Están pagando su pecado.
Y yo he ido a buscar a algunos, pero a otros no, porque tienen que aprender a valorizar y a levantarse por sus propias fuerzas y reconocer que ellos no son indispensables, que ellos no pueden solo, que necesitan la ayuda de Dios, que necesitan el consejo sabio, que necesitan la palabra de poder, el ministerio del pastor. Hay quienes no lo entienden, se creen que esto es fácil, esto no es fácil. Pero cuando hay una oveja que ha valorizado y ha aprendido lo que tiene en su casa, tarde o temprano regresará. Tarde o temprano regresará a casa. No hay que buscarlo. Hay quienes hay que buscarlo porque no tienen el conocimiento, no tienen la base firme. Pero hay quienes hay que dejarlos que toquen, hay que dejarlos que se enfrenten a la realidad de la vida. Es como los padres. Yo aprendí eso de la lesión del águila. El águila le hace su nido, le pone todo bien cómodo por dentro, pero una vez que crecen, le quita todo lo de adentro, toda la comodidad, y se empiezan a hincar con las espinas y tienen que irse a volar. Y en medio de ese vuelo pueden haber caídas. Pero siempre va a estar mamá águila velando, siempre va a estar papá águila velando para poder ayudarte y levantarte. Alabado sea el nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. Qué bueno es el Señor. Damos gracias al Señor, gloria al Señor, por esta bendición de poder hablarle a ustedes, ¿verdad? Y aunque el hijo pródigo fue el que vino así, todo hueliendo a pecado, creo que tenemos todavía un tiempo, ¿verdad? Me dijeron que podía estar un tiempito más. Que era el hijo pródigo que vino, como dijo mi esposa, oliendo a pecado. Hay quienes, sabiendo que vienen de ese mundo y se convirtieron, lo siguen mirando como aquel que pecó. Le ponen una cruz, le ponen un sello seguida. Un estigma. Le ponen un estigma. Mira, el caracoltado ese fue el ladrón. Aquel otro fue, olvídate de eso, el mujeriego. Aquel otro fue esto. Le ponen un estigma, le ponen un nombre seguida. Entonces nos convertimos nosotros en el otro hijo pródigo que estaba dentro de la casa, que no valora el poder de la transformación de Dios en una vida. En vez de agradecer, en vez de decirle gracias, Padre, porque mi hermano llegó. Gracias, Padre, porque tú has hecho una obra especial en la vida de mi hermano. No, hermano. Lo que hacen es que lo miran de lejos y le echan la culpa al Padre. Mira, por tu culpa. Y también le dicen, mira, tú no has hecho tú no has hecho conmigo lo que estás haciendo con este. Y hasta tratan de empujarlos también para que se vayan nuevamente. Que se vayan, porque ya para ellos ya no sirven, ya ellos perdieron, ya ellos no tienen. Desechados. Ya fueron desechados. Mira, hermano, yo he conocido gente prácticamente que han condenado a otros, que le han dicho, a mí los otros días me dijeron que yo no tengo salvación siendo pastor, ¿usted sabía? Aún siendo pastor, otro pastor me dijo que yo no tengo salvación. A ese nivel, hermano. A ese nivel. Hay gente, mi hermano, que está simplemente esperando que alguien caiga para pisotearlo y llevar ese veneno para que otros que no saben lo que está pasando miren a esa persona con odio, miren a esa persona y rechacen, marginen a esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Esos son peores de los que se fueron. Los que se quedan adentro para juzgar, para destruir, mi hermano, para manchar reputaciones, tendrán su recompensa también. Pero gracias le damos a un Padre que está con nosotros. Gracias le damos a ese Padre celestial que está con nosotros, que nos levanta, que nos restaura. Alabado sea el Señor Jesús en esta preciosa hora. Esta ha sido la parábola del hijo pródigo. La próxima semana seguiremos, gloria al nombre del Señor, con las otras palabras que nos faltan. Este ha sido el pastor
Alvin Ponce León junto a mi esposa Marisol, que hemos estado aquí. Hasta aquí esta oportunidad que se nos ha dado. Le damos gracias por su, ¿verdad?, patrocinio, y que toda la programación allá en Puerto Rico sigan hacia adelante. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Pasamos los estudios.